Bueno, y me voy a la mesa, les prometí que era una mesa completísima. Miren lo que es esto, Estoy como Mirta, la mesaza, ya le podemos decir, Miren lo que es. ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Marian? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, bienvenida. Último. Ivo, bienvenido. Un solazo que predice una sequía probablemente, así que bueno. ojo al piojo. Sí, pero no me empezaste para abajo. ¿Qué Claro, cosa? Es una realidad acá. Ya sé, bueno. Último programa. Acá es Está la muy bien, noticia. Acá claro. es la noticia. Y enseguida voy a presentar a nuestros invitados del día que ya están aquí, pero para quienes buscan un sabor liviano y delicado, hoy estamos con la última incorporación de la Merced Campo Sur, hecha a partir de un exclusivo blend proveniente de los campos más australes de las Marías. Campo Sur se suma a la familia de variedades de la Merced, ofreciendo un producto suave y liviano. Como siempre, muchísimas gracias a las Merced, a la gente de las Marías, por acompañarnos. Hace ya, te digo, no sé si son los 5 años completos o por lo menos, casi te diría, desde los inicios de Más Campo, que está la Merced acompañándonos, y sigue acompañando ya en la 6ª temporada. Así que de verdad, muchísimas gracias a toda la gente de las Marías. Elio, ¿quién hizo el agua? El agua hoy, ¿quién? Jordan tuvo a cargo del agua. A ver, ¿cómo está? Michael. María? Para mí. Michael Jordan, sí. Exacto. No, está muy bien. Está muy bien. Está extraordinaria el agua, extraordinaria. Antes de presentar a los invitados, Marian, ¿cómo pasaste tu Navidad? Muy bien, en familia, tranquilo, los 4 solos. Muy bien. En la costa. Sí. Muy bien. Me tomé unas vacaciones. Muy bien. Muy merecidas, muy merecidas. ¿Y vos? Mi cuñado hizo el asado, yo hice el chimichurri, todos felices en familia, muy tranquilo. Perfecto. Bueno, y lo anticipaba al comienzo del programa, ¿no? Es tiempo de balances, es el último domingo del año. Y por eso la propuesta hoy en Más Campo es, bueno, contar un poquito cuál es el debe, cuál es el haber de este 2021, tanto en granos, en carne, como en economías regionales. Está aquí con nosotros Paulina Lescano, ella es ingeniera agrónoma, es especialista en granos. Paulina, ¿cómo andás? Muy bien, Eleonora. Un placer. Gracias por invitarme. Te sigo en todos lados. Ay, me encanta estar acá. Y bueno, y aprovecho a felicitarlas a Mariana y a vos por todos los premios que recibieron. Ay, Mariana, esperen, muy bien ese pie que me acabas de dar, Paulina. Mariana Reinke se ganó el premio CAPA, que es del periodismo agropecuario, como mejor periodista en gráfica, ¿no? En gráfica, sí. En gráfica. Vamos, para hacer honor a Bertelo, sí. Él dice que tiene que cambiar un poco, que tiene que ser digital, porque hoy, digamos que cambió, evolucionó. No, pero Fer dice gráfica y digital, claro, las dos cosas. Te sumo un poquito más, es cierto. Le mandamos un beso grande a Fer Bertelo, que está con su familia en el interior, por eso no está en este último programa, y es una parte importantísima de Más Campo, así que besos gigantes para Fer Bertelo. Y felicitaciones a Marian. Quiero terminar contando esto, Marian, porque ustedes la ven aquí. Mariana es una gran trabajadora, es una gran laburante, pero buscadora de historias del campo argentino, extraordinaria. La leen en La Nación, en el diario Papel, la leen en lanación.com, y además es súper generosa y una gran persona. Así que felicitaciones, Marian. Gracias Un placer. Me vas a hacer emocionar. Y que te lo mereces, de verdad que te lo mereces. Me alegró muchísimo ver ese premio. Así que muy bien ese pie que me dio Paulina. Bueno, y aquí está con nosotros Pablo Bernengo. Pablo es director de CAME. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, bien, gracias por la invitación y felicitaciones a ustedes, tanto a Mariana como a este espacio. Muchas gracias, Pablo. Lindo el reconocimiento que se le hace. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, Pablo, hablamos de economías regionales, hablábamos un poquito fuera del aire con Pablo porque, bueno, son muchos los complejos, ¿no? De economías regionales, son muy diversas, es difícil poder hablar de las economías regionales como un todo, pero bueno, vamos a contar con tu expertise para que puedas diferenciar un poquito cuál es el debe y el haber en cada uno de los casos, ¿no? Y Fernando Canosa, que está por Zoom en este momento, ustedes lo conocen, él también es ingeniero agrónomo, forma parte de la Mesa de las Carnes, especialista en estos temas. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Buen día, Eleonora, buen día a tu equipo. En primer lugar, muy feliz Navidad para todos y un orgullo compartir este programa con vos, que te vi hace pocos días cuando te entregaron el premio en Brangus, y a Mariana la vi el día que le entregaron el premio en Capa, así que he tenido la suerte de ser parte de los festejos y de los premios de cada una de ustedes. Muchas gracias, Fernando, muchísimas gracias. Un placer tenerte a vos aquí. Bueno, Fernando va a hablar de carnes, ¿no? Lo decíamos recién, y vamos a empezar haciendo un debe y un haber. Fernando, vos te vas sumando mientras charlamos aquí también en el piso. Si les parece bien, vamos a comenzar con la dama, con Paulina Lescano. A ver, Paulina, ¿empezamos por el debe o el haber?
Vamos a empezar con lo que falta todavía. Vamos a empezar por lo que falta. Vamos a empezar con el debe de este 2021. A ver, ¿qué crees que le falta? ¿Qué crees que faltó en este 2021? Bueno, creo que podemos resumir qué le falta. Es una comprobación de lo que sucede en nuestro país y es la gran intervención que tenemos en todos los mercados. Creo que ese es el debe principal, porque después cuando veamos el haber, hemos tenido buenas noticias en tema precios y demás, pero creo que ese debe es una cuenta pendiente que se viene arrastrando de varios años y es lo más perjudicial para todo nuestro mercado, bueno, y para toda la economía en general. Creo que ese, digamos, sería, si me das así un titular rápido, Claro. es la gran intervención que tenemos en todos los mercados. Y si tenés que poner la lupa y un poquito hablarme de cada uno de los granos, digo, porque no es lo mismo la soja, el maíz, el trigo, no sé, la cebada. Exacto. Bueno, digamos, los más perjudicados dentro de este gran título, si querés, de la gran Sí. intervención que tenemos, siempre va a ser, dentro de los granos, el trigo y el maíz, que son los que están denominados junto con la carne dentro cultural, del bien conjunto cultural. de bienes culturales. Claro. Entonces, eso, digamos, es lo más negativo porque siempre que sigamos con este tipo de intervención o con esta política, a pesar que tengamos fuertes subas en el mercado internacional, nuestro precio no puede seguir de la misma manera lo que pasa afuera. Claro. Cuando nos concentramos en soja, la situación es distinta. O sea, se me mezcla el debe y el haber, es difícil. A ver, está bueno hablar lo del que debe y el decís. haber. Tal cual. En soja, digamos, no tenés esa intervención en cuanto a saldos exportables y demás, pero tenés la contra que tenés un 33% De retención. de derechos de exportación. Entonces es difícil hablar solo debe o solo haber. Claro. Pero si querés lo positivo del valor de la soja es que a pesar de ese descuento que no existe en ninguna parte del mundo, Estamos hablando de las retenciones del 33%, claro, cuando habla de descuento Paulina. exactamente. Sí. A pesar de eso, la tendencia internacional la sigue. Entonces, cuando digamos tenemos un mercado explosivo en el mercado internacional, localmente la tendencia la podemos seguir. Mientras que en los otros granos, al tener ese techo que está en general limitado por el cierre de los registros de exportación, por más que el mercado afuera explote, localmente no puedes seguir de la misma manera. Claro. Después quiero que nos cuentes cómo fue la evolución de los precios, ¿no? Durante este Sí, año, Paulina. Pero le voy a preguntar ahora, Pablo, decíamos recién, es difícil englobar a todas las economías regionales, pero centrémonos en el debe también. En realidad estuve mal, tendría que haber empezado por el haber, ¿no? Digo, hay que empezar por lo positivo siempre. No, Pero lo mejor pero se deja para el hacemos- postre. sí, Ahí está, creo que está la bien. frutilla del Sí. postre, Lo mejor sí. se deja para el postre, muy bien. Bueno, a ver, Pablo, el debe en cuanto a las economías regionales. Me parece lo que nos falta es previsibilidad, es decir, reglas de juego claras, que es muy complicado, sobre todo en las economías regionales donde tenemos producciones que no se hacen de un año al otro, sino más bien son cultivos perennes, con más de un año, son ciclos, y que tanta volatilidad lo que nos hace es que perdamos nuestro objetivo de poder invertir en inversión en tecnología que nos permita aumentar nuestra productividad. El eje en el trabajo, querés decir, en la producción, sino que tenés que estar pendiente de otras cuestiones Totalmente. que tienen que ver con lo Claro, en político. vez de ocuparte de producir. De producir, tenés que Nos estar saca de pendiente. juego constantemente y eso es lamentablemente algo que nos juega muy en contra del productor. No nos olvidemos que el 56% de los productores provienen de las economías regionales y muchas de estas producciones que se Mira, el hacen 56% me ese dato. según el censo nacional. O sea, del 100% de productores que hay en la Argentina, casi 6 de cada 10 se dedican a economías regionales. Productores de las economías regionales. Eso lo dio el Censo Agropecuario Nacional del 2018. Entonces, cuando hablamos de campo, siempre estamos pensando en lo que es la zona central y no es tan así. Sí. Aunque todas las políticas dirigidas muchas veces van hacia ese sector. Por eso siempre desde CAME nosotros decimos que es necesario entender lo que es las economías regionales. Como vos bien decís, son más de 30 complejos Claro. y que muchas se solucionan en el ámbito local, municipal, provincial, y no tengo que llegar a las instancias nacionales para dar respuestas
a estos Claro, sectores. claro, está bien eso que marcas. Y en términos de mano de obra, digo, Bueno. porque ahí hubo muchos problemas, muchas trabas, ¿no? Nosotros empezamos a denunciar en enero la falta de mano de obra, porque en 2019 tuvimos muchos beneficios a los planes sociales. Sí. Entonces, nuestros trabajadores golondrinas, que son más de 600.000, casi todos tienen planes sociales, él y su grupo familiar. Sí. Lo cual hacía que, por la ley, quien tiene un plan social no podía tener trabajo registrado. Sí. Desde CAME trabajamos en un proyecto de ley, acompañado por todos los bloques de los distintos partidos en el Senado, y logramos en agosto tener el famoso decreto 514, que compatibiliza planes sociales con registro blanco. Claro, está bien. Y lo que nos permite a nosotros poder contar con esa mano de obra. Claro, bueno, fue uno de los grandes temas, digo, lo hemos tratado mucho aquí en el programa y también en el noticiero, porque la verdad que era súper necesaria esta ley. Y ahora te voy a preguntar que si realmente cambió, si esto hizo que las cosas puedan fluir de mejor manera. Pero quiero sumar a Fernando Canosa, que está allí del otro lado. Fernando, ¿cuál sería el debe en ganadería, en carnes en general? Bueno, yo te diría que a partir de mayo hubo un cambio de escenario de políticas públicas tremendamente trascendental, que fue el cierre de las exportaciones, después la apertura en forma, digamos, cuotificada a través de cuotas. Y creo que, seguimos mirando o siguen mirando muchos de los que ejercen las políticas públicas la ganadería con el espejo retrovisor y no con los faros largos, y tendiendo a tener una mirada en función de lo que pasó en el pasado y no lo que puede ser el presente y el futuro. El mundo ha cambiado, el mundo demanda alimentos a doquier. La carne, a partir del 2012 entra un gran actor que es China y entran todos los países asiáticos. Y bueno, y este es el mundo al cual hay que abastecer, hay que darle de comer. Argentina está el segundo país del mundo en consumo de proteínas animales, el primer país del mundo en consumo de carne vacuna. Entonces estamos en el mejor de los escenarios como para darle rienda suelta, como para que despliegue las alas en su mayor extensión, producciones que son capaces de generar gran cantidad de mano de obra, que son capaces de generar divisas. Entonces creo que hay que salir de estas discusiones cortoplacistas y fijarse en lo que podemos hacer en el largo plazo, generando trabajos, generando divisas, generando ocupación geopolítica y arraigo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, ¿no? ¿Te sumás a esto de la previsibilidad que hace falta, que decía Pablo, que también lo decía de alguna manera Paulina? Bueno, sí, sin ninguna duda. O sea, mientras hablaba Pablo, yo pensaba, yo muchas veces en mis presentaciones digo que la producción ganadera está mucho más cerca de lo que es una producción de un monte frutal o una forestal, en el hecho de que demora entre que yo tomo una decisión y llego a la góndola, van a pasar no menos de 3 años, con lo cual estoy haciendo una inversión a futuro. En un país donde se cambian las reglas permanentemente, donde vivimos con estos niveles de inflación y de imprevisibilidad, es muy difícil poder alcanzar la producción que podemos llegar. O sea, hoy estamos en 3 millones de toneladas, podríamos estar en 5 y podríamos llegar en un futuro no muy lejano a las 8 millones de toneladas. O sea, creo que hay que pensar hacia adelante y no seguir pensando en el mercado chico. Si no, fijémonos lo que ha hecho Brasil, que se ha transformado en el primer exportador de carne del mundo, lo que está haciendo Uruguay con un país, con un rodeo mucho más chico que el nuestro, cómo crece. O sea, me parece que tenemos que salir de estos atolladeros ideológicos y de mirada con espejo retrovisor, como yo digo, y plantearse una mirada de largo plazo. Al principio hablaban del tema de las retenciones. Las carnes tienen un 12%, o sea, no es que no tengan retención. ¿Qué pasaría si todo este dinero que queda en las arcas del gobierno nacional, sin ningún tipo de coparticipación con las provincias, quedase en cada una de las provincias o realmente se cobrase solamente a través de ganancias? Creo que hay que entrar en estas discusiones, entrar en estos análisis y plantearse un país grande donde cada una de estas producciones que estamos hablando hoy acá, y fundamentalmente el tema de las carnes, son parte de la solución y no son parte del problema, ¿no? Sí, Marian y Iván, lo sumo a los dos. Una pregunta para los tres, o sea, el problema que me parece que también no lo marcaron como un debe, sería el tema de la
la brecha, ¿no? Cambiaria con el bueno. tema de las exportaciones, me parece algo muy importante y que a toda la economía, digamos, del campo afecta, ¿no? Sí, bueno, coincido, sí, por eso decía que es muy difícil hacer un Claro. único elemento, porque además cuando lo escuchaba a Pablo, claro, la falta de previsibilidad en toda la economía, Fernando también coincidía, o sea, es como... Afecta a cualquier producción. A cualquiera, y Claro. bueno, la brecha cambiaria también, imagínate que cuando yo recién decía de que el mercado local de soja, por ejemplo, puede seguir la tendencia de Chicago, sigue la tendencia de Chicago con ese 40% menos, que ya es una locura, y después además le agregas La el problema brecha de es- la brecha, o sea que de repente el valor digamos, en dólares se traduce a la mitad, descontado de ese 40%, después tiene la mitad... Claro, literalmente la claro, mitad. literalmente Porque la mitad. aparte hay que recordar que los insumos, tanto de las economías, subieron, aún en dólares, subieron, Claro. que es rarísimo, porque como... No, suben en dólares, pues justamente estamos atrapados en un proceso inflacionario muy grande, donde todo aumenta, y justamente lo que tenemos ahora es inflación en dólares. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está retrasado. Exacto. Y los precios hacen que todo suba, con lo cual el poder adquisitivo del dólar para poder comprar los insumos Claro, los se va importadores. depreciando. No, Totalmente. fíjate que todo productor, ya sea de las economías regionales o común, le faltó fertilizantes, fitosanitarios, neumáticos, Repuestos para la Neumáticos, maquinaria. claro. repuestos para maquinaria. Fue un tema de la importación fue Es bastante decir, te deja jorobado. parado al sector productivo. Exacto. Yo quería remarcar Sí. dos cosas. Y en que el están caso- hablando. Perdón. Sí, Fernando. Sí, en el caso de la carne, esto que planteó Mariana recién, no es un tema menor, porque cuando vemos qué es lo que está pasando con el precio del ternero tiene una alta dosis que se ha convertido en un activo de resguardo de valor. ¿Qué quiero decir con esto? Al tener un mercado de cambios desdoblado, al tener un dólar que uno no sabe si es 100 pesos o 200, entonces, ¿qué hacen los operadores económicos? Compran ternero porque es una de las formas de poder resguardar el valor. Entonces tenemos un ternero hoy que está en los más altos valores históricos, y parte de esto es fruto de la inestabilidad y del doble, triple o cuádruple mercado cambiario que tenemos. Son cosas que por ahí desde afuera no se toman en cuenta y realmente están afectando, porque esto a qué lleva? Lleva a que se transfiera después esos altos costos a los altos costos también del producto. Entonces, quería hacer mención a esto porque lo que dijo Mariana en el tema carnes pega fuerte en los valores del ternero. Es cierto. De hecho, Sigo. por eso la intervención nunca va a funcionar, porque justamente lo que estamos viviendo ahora en esta etapa es un proceso de retención de animales, como bien describía Fernando, y no tiene nada que ver con la demanda exterior o interna, etcétera. Me quería quedar con dos conceptos. El primero, Fernando mencionaba el ejemplo de Brasil y la idea del largo plazo. Brasil en la década del 70, o Argentina en la década del 70, exportaba 6 veces más toneladas de carne que Brasil. Y hoy que estamos en nuestro récord histórico de exportación, o en realidad fue el año pasado el récord histórico de exportación, Brasil exporta 3 veces más que nosotros. Aún estando nosotros en el récord. En un récord. Entonces, todo eso tiene que ver con una mirada integral, entendiendo justamente lo que explicaba Fernando, que el ganado y el rodeo es básicamente una forma de los productores agropecuarios, o sea que hacen las Sí. dos cosas, son agrícolas y son ganaderos, de estoquear valor. Y Claro. después me quería quedar con algo que nos comentaba Pablo, que era el tema de la incapacidad que tenemos de resolver los problemas de a uno por vez. Entonces, hoy como estamos resolviendo el problema del grueso de las economías regionales, con una brutísima devaluación que deprime muchísimo los salarios de los trabajadores y la consecuente inflación. Entonces, resolvemos un problema destrozándole el salario a los trabajadores, pero nos creamos otro de competitividad con la capacidad de llegar a mercados externos con la inflación. Entonces, la incapacidad de, por ejemplo, tener un buen régimen para trabajadores golondrina, un buen régimen de financiamiento de infraestructura para ser más competitivos Sí. en las rutas, la electricidad, la conectividad. Todo eso, como no podemos tenerlo, como Bueno, porque ahí estás hablando del famoso largo plazo que no tiene la Argentina. correcto, como o que no podemos quiere eso, tener la Argentina devaluamos. nunca. Y como devaluamos, generamos un proceso inflacionario. Claro, exacto, exacto. Entonces, Ahora, me gustaría que nos sentemos ahora en el haber. Mucha gente del otro lado diría, bueno, ahora miremos del vaso el lado medio, la mitad llena, ¿no? No miremos la mitad vacía, si es que existe tal mitad, o por ahí me dicen, no, mira, no es una mitad, es un cuarto en la Argentina, pero no importa, algo hay ahí de agua. Y eso lo quiero que hablemos ahora. A ver, Paulina, ¿cuál sería el haber en este caso? Bueno, creo que el haber es que si vos mirás solamente los precios de los granos, seguimos, o sea, si te concentras solamente en los dólares por tonelada locales, sacando Sí. la brecha de todos los inconvenientes,
siguen siendo valores por encima de los que teníamos hace un año exactamente. Eso podés Ahora, considerarlo perdón. Sí. No quiero aguarte Sí. el haber, ¿no? No, Pero no. digo, ¿el precio de los granos depende de nosotros? No, claro. bueno, Digo, eso no es depende de fundamental. un Perdón, buen pero funcionamiento del país o hay algo de interesante. buenas políticas. Digo, Hay algo interesante que une los puntos de Fernando, de todo lo que estamos hablando acá, Sí. que es que el mundo nos sigue pidiendo lo que nosotros producimos. Alimentos. Ese es el haber. Claro. El haber es que si... o sea, Cada vez más. Si Pamela está diciendo el haber es que los precios están altos, el haber es que el mundo quiere lo que Argentina claro. produce. Bueno, porque claro, Sí, quiere exacto. alimentos. No, coincido. A lo que yo me refiero en esto es que eso no tiene que ver con un buen trabajo, buenas políticas públicas, No. buenas decisiones argentinas No. o mismo de tanto de los productores. No. Digo, no te diría azaroso, pero sí el mundo requiere más alimentos, por supuesto, es un Sí, tema exacto, de alimentación coincido. mundial, ¿no? Después en algún momento quería aportar en relación Sí. a lo que los dos dijeron respecto a largo plazo, que es verdad, nosotros vivimos apagando incendios Sí. y eso hace que, digamos, que nuestra economía, como decía Pablo, se concentre en la soja. ¿Por qué? Porque Claro. representa el 70% de ingresos de divisas, más, el 90% Sí. de ingresos de divisas del país, demás. Entonces, siempre va a estar todo concentrado, cortito plazo ahí. Pero volviendo a lo que decías de los granos, creo que es muy importante el concepto que dijiste recién. O sea, lo que ocurre con los precios es totalmente ajeno a cualquier decisión que pueda tomar un productor. Y eso es lo más riesgoso todavía, ¿entendés? Porque de repente el mundo demanda nuestro grano, etcétera, y ocurre como en mayo, que tuvimos precios máximos que llegaron a los niveles máximos que no se veían desde el 2013, 2014, y hay una caída o sea, subió un 100% hasta mayo y después en un mes nada más los precios cayeron un 20%. Claro. Esa mega caída tampoco tiene que ver con las decisiones que toma el productor argentino. Entonces, ese concepto para mí es muy importante y que tiene que ver con aprovechar las oportunidades, Claro. ¿no? Entonces, cuando los mercados al productor le dan alguna oportunidad, que la que sea, yo siempre insisto en capturarla. Hoy los precios siguen siendo buenos y si me vas al lado de haber, que Mariana Sí. comentaba lo de los insumos, es verdad, hoy la relación insumos se deterioró por completo. Quizás la buena noticia es que una gran cantidad de productores pudieron aprovechar los precios máximos que se dieron en el momento que los precios de los insumos todavía no habían incrementados. No habían se habían subido, claro, no incrementado. habían subido, sí. Entonces, yo creo que quizás el problema más grave respecto a esa relación insumo-producto que vos mencionabas, la vamos a ver si de continuar así en la próxima campaña 22-23. Claro. Ese, digamos, sería, si querés el punto positivo, si querés un... Sí, está bien, está bien. Si querés un punto positivo es que los precios hoy siguen estando por encima de los que teníamos el año pasado a esta misma altura. Entonces, y con en la gran mayoría de los casos con insumos, o sea, muchas veces cuando hablas con distribuidores y demás, hasta un 80% ya se negoció, digamos, previo a la fuerte suba. Claro. El otro problema, que creo que también lo mencionaban, era que esos insumos lleguen. Claro, las importaciones, digo, El que te tema de la permitan falta de traerlos, divisas, ¿no? claro, Porque es la uno de falta los de grandes divisas, problemas. obviamente, va a haber- Por eso es muy difícil, Eleonora, decir pero bueno, si querés, los Sí. precios son buenos y creo Sí. que sigue siendo una oportunidad de aprovecharlos. Claro, está bien. A ver, Fernando, y después ya viene Pablo. Fernando, contanos vos, ¿cuál sería el haber? A ver, yo lo que diría es que estamos ante un mundo que es una aspiradora de proteína animal. Y hablando de carne vacuna, hay una demanda insatisfecha que es estructural y que va a seguir para adelante. ¿Esto por qué? Porque el crecimiento del mundo es más rápido que las posibilidades biológicas de producir más carne vacuna. O sea, el intervalo intergeneracional en la carne vacuna son entre 2 y 3 años. Entonces, la rapidez con que crece el mundo, vamos a ir siempre de atrás. Esto lo que nos asegura es, haga lo que haga la Argentina, va a seguir habiendo demanda de carne vacuna, va a seguir los buenos precios hacia adelante. Pensemos que los precios que se están pagando hoy en el mundo por carne vacuna es el doble de lo que se pagaba a principios del siglo XX, medido en valor dólar. Esto es una realidad del mercado. Y estamos ante una actividad que tiene posibilidades de crecer. Esto ocurre solamente en el Mercosur. El resto del mundo, donde se produce carne vacuna, no tienen posibilidades biológicas de poder producir. Sí lo puede hacer Brasil, sí lo puede hacer Argentina y en menor proporción Paraguay y Uruguay. Claro. Entonces, esto es una oportunidad única que tenemos, donde además esto quedaría como resultado generar 200.000 puestos de trabajo más, generar 10.000 millones de dólares más, o sea, podemos generar más divisas,
podemos generar más mano de obra. Y creo que hay que salir de este atolladero, dos cosas, hay que salir de este atolladero en el cual estamos metidos pensando que tenemos que subsidiar el consumo porque somos un país pobre, cuando hablamos del 46% de pobreza. Creo que ¿qué pasaría si se sacasen todas las retenciones y quien necesitase tuviese una tarjeta, como puede ser una tarjeta alimentar, y subsidiamos ese consumo entre todos, pero no le estamos subsidiando de alguna manera, como ocurre también con la energía, estamos subsidiando al que gana poco como al que gana mucho con alimentos baratos. Creo que estas son las discusiones que hay que dar pensando en el largo plazo y pensando en una Argentina que sea una de las grandes productoras de alimentos de calidad del mundo. Me parece que tenemos que romper, digamos, salir del cuadro histórico y pensar totalmente con paradigmas totalmente diferentes a los que venimos trabajando hasta el presente. Totalmente. ¿Pablo? A ver, yo voy a poner en el haber tres factores muy importantes. Uno fue la reducción de los derechos de exportación a las economías regionales. Sí, de las retenciones. De las retenciones. El segundo, la promulgación de la ley ovina, muy importante. Y la otra, el decreto que estábamos hablando recién, de la compatibilización de planes sociales con trabajo registrado. Con respecto a retenciones de derechos de exportación, en las economías regionales hay más o menos 8.500 posiciones arancelarias. Sí. A principio de año se redujeron más o menos 4.500. Hubo reducción y algunas con cero. Pero no hubo criterio en ese decreto porque, fíjate, el jugo de manzana se le había bajado de 5 a 0, pero el jugo concentrado de pera, que son los mismos productores, la misma industria, se le mantuvo en 5%. ¿Y por qué? Digo, no hubo una Porque explicación. No hubo criterio. Y No tampoco, hubo nadie que entienda. y tampoco en el que maíz dices- pisingallo también hubo un problema que no se exporta en la cantidad que Era el embalaje, ¿no? miles. El embalaje era en ese caso. En el embalaje, Claro, el embalaje. le dieron al 0%, creo que al kilo, y no se exporta por kilo. Es decir, a ver, en el arroz pasó lo mismo, se le bajó. Bueno, porque hay una concepción perversa o loca, no sé cómo decirlo, que es voy a incentivar que se produzca embalado en 1 kilo si le pongo la retención. Claro, para teóricamente generar mano de obra. Pero el mundo te lo está pidiendo de esa manera, ¿por qué? Porque tenés la competitividad ahí. Ya cuando lo empezás a embalar, si perdés Es competitividad, nadar no contra la la ganás con un corriente. 5%. Claro. Entonces, es tú una economía que funciona en base a subsidios cruzados, pero no me quiero extender porque si no le voy a robar a Pablo su momento. No, pero a ver, de estas 4.500 posiciones, después el último decreto lo tuvimos hace algunos días, se le dio a la producción orgánica, pero son 200 posiciones más. Es decir, estamos con el vaso ahí, que vamos en línea, sí. ¿Cuánto representan los derechos de exportación de las economías regionales al Tesoro Nacional? Nada. ¿Cuánto? 400 y pico de millones Claro. de dólares. Es- No mueve el amperímetro, No, claro. pero sí hace a ese productor que le mejoras un ingreso donde los costos día a día se le suben. A ese 56% de productores que le mejorarías el ingreso No, y fíjate, tal Y cual. al Estado no se le mueve la aguja. No No, le le mueve mueve la la aguja. aguja para... Fíjate, Totalmente. al vino, para decirte, vino y mosto, se le subió, porque antes pagaban 3 pesos por dólar exportado. Claro. Ahora es 4,5%. Claro, porque quedaba desfasado el tema del dólar. Bueno, pero el vino, que es nuestra bebida nacional, Nacional. Sí. buscado en el mundo, no le damos alicientes. Exacto. Total. Bueno, la verdad que ha sido un placer hablar con cada uno de ustedes. Me encantaría tener 2 horas porque la verdad que estuvieron muy bien. Sé que es difícil encontrar debes y haber en este caso, así que Paulina, muchas gracias Bueno, por gracias estar por acá. invitarme. Y quiero saludar a Fernando Bertelo, que también siempre me da oportunidad de escribir en La Nación. Muy bien, mandado el saludo a Fer Bertelo y a toda su familia. Pablo, muchas gracias. Gracias. Feliz año para vos también. Igualmente, y gracias, y esperemos un 22 mucho mejor. Sí, ojalá. Y Fernando, muchas gracias también. Siempre es bueno consultar a Fernando Canosa, así que un placer haberte tenido aquí en el último Más Campo de este 2021.